Comenzamos este último bloque ya con la presencia del economista José da Pena para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Gracias a vos por estar aquí. Y como hablábamos en el primer bloque, en los últimos días el riesgo país subió y se ubicó en su nivel más alto desde principios de mayo, impulsado por la ofensiva opositora en el Congreso que está poniendo en peligro, amenazando el superávit fiscal, que es uno de los pilares de este modelo económico. José, el anuncio, ¿no?, del presidente Milei de que va a vetar estas leyes no fue suficiente para frenar la salida de los activos argentinos. Sí, en cierta forma la economía está entrando en modo elecciones, en modo preelectoral, con búsqueda, con intención de capturar votos. Esta ley que salió del Senado y que eventualmente se puede llegar a vetar, de alguna forma intenta eso, es decir, capturar ciertos votos de la población en virtud de algún otro tipo de pilar económico que está teniendo como exitoso el gobierno, que es la lucha contra la inflación y la estabilidad del tipo de cambio y una pequeña recuperación que se puede ver en algunos sectores. Entonces, pero a pesar de lo que estabas mencionando justamente, de este modo preelectoral y de este nerviosismo que puede afectar un poco el tipo de cambio, que puede afectar las tasas para defender el tipo de cambio, los bonos han resistido bastante bien, como Sí. escuchábamos en los bloques anteriores, han resistido bien. Cuando uno tiene oportunidad de ver la L30, por ejemplo, es un bono que ha aguantado, a pesar de que tiene cambios, el riesgo país puede estar en 700, 600 y pico, llegar a 800, ha aguantado. El Merval ha sufrido más porque el Merval es un poco, apunta más el impacto de la economía real y es el que anticipó un poco la suba allá por el año 2022, cuando los bonos estaban en otro tipo de estado, ¿no? En un estado un poco más incierto. Tal cual, bueno, mencionaste justamente también, ¿no?, la presión cambiaria, la suba del dólar en los últimos días y lo que hemos visto, ¿no? Tanto ayer como hoy hemos visto una fuerte intervención, ¿no?, del gobierno a través de la emisión de letras, a través de la emisión de pases, en el caso del Banco Central, para retirar, ¿no?, pesos del mercado que estaban yendo hacia el dólar, ¿no? Sí, en cierta forma son pesos del mercado que va del retail, porque ciertas restricciones que tienen los institucionales para comprar dólares. Pero fíjate vos que es una reacción, en otros programas en los cuales hemos tenido oportunidad de intercambiar opiniones, la última vez que estuvimos acá hablamos de los futuros. En ese momento los futuros habían dado vuelta respecto al mes anterior. El mes anterior, antes de la salida del cepo, la tasa de futuros implícita era más alta que la tasa de interés en pesos. Claro. Después, cuando salimos del cepo, la tasa de los futuros era más baja que la tasa de interés en pesos, lo que de alguna forma mencionaban todo como ese famoso carry, que en realidad no es carry porque hay riesgo, ¿no? Claro. Y ahora se está acomodando, es decir, no es que pasás de un escenario al otro, sino que se está acomodando. Y volviendo al punto anterior, se está acomodando a un escenario en el cual, por un lado, hay tensiones preelectorales, o sea que eso se traduce en incertidumbre y eso presiona o genera algún tipo de necesidad de cobertura. Y en segundo lugar, también la liquidación de las exportaciones. Entramos en la época del año en el cual empieza a disminuir la liquidación de las exportaciones. Es justo el momento más sensible desde el punto de vista de la política. Pero bueno, por lo pronto con esta intervención que ha hecho el gobierno, a través de estos instrumentos que acababa de mencionar, logró frenar, ¿no?, el dólar que había tocado, ¿no?, máximos de los últimos meses el lunes y ayer y hoy ha aflojado, ¿no?, ha caído en sus Estaba distintas reflejando versiones, cierta ¿no? preocupación y si ves los futuros siguen reflejando cierta preocupación. O sea, cuando ves la curva de tasa implícita dentro de los futuros, para julio, agosto, septiembre y octubre, te está dando una tasa implícita mayor que para el resto de los meses, para los meses posteriores. Y eso implica una suerte de demanda de cobertura. ¿Bien? Ahora, dicho eso, la tasa de interés, siempre tenés el trade-off en el corto plazo entre tasa de interés y tipo de cambio. Y entonces tenés que pilotear con los agregados monetarios de forma tal de ver si es tasa o es tipo de cambio. Soltás uno, soltás el otro, no puedes agarrar los dos, no puedes soltar los dos. Entonces de alguna forma lo que estás haciendo es piloteando y la suba de la tasa. Fíjate que es curioso porque uno de los puntos que se mencionaban respecto del desarme de las LEFIs, que es algo que hablamos fuera de cámara, que quizás haya venido por algún tipo de. Bueno, fue uno de los elementos que alimentó la presión sobre Pero el dólar, ¿no? claro, y hablábamos fuera de cámara también en el sentido de decir, bueno, ¿por qué el timing? ¿Por qué el momento? Y quizás haya venido vinculado
a negociaciones con el FMI, al tema de las reservas. Es decir, puede haber algo detrás que lo esté justificando porque era un momento bastante interesante o significativo, Poco sensible. oportuno. No sé si poco oportuno, porque hay que ver qué es lo que lo motivó, pero de repente volcaste 11 billones de pesos al mercado que estaban en el corto plazo, ni bien los volcaste, la tasa de caución te bajó fenomenalmente y de repente todos aquellos, como los que estaban en los segmentos previos que se dedican a hacer trading de corto plazo, se quedan sin un instrumento overnight. Al no tener eso, de alguna forma lo que haces es tener que bajar la tasa a plazo fijo. Y si bajás la tasa a plazo fijo, vos tenés un plazo fijo, ¿qué haces? José, muchos de los que nos están viendo pues dicen de qué están hablando estas personas, cómo me afecta esto a mí. Y lo cierto es que el lunes se publicó un muy buen dato de inflación inesperado, ¿no?, para el mes de junio del 1,6%. Con la suba del dólar de más del 4% en lo que va de julio, uno puede imaginar un impacto en la inflación, ¿no? Mira, en ese sentido creo que va a ser muy importante lo que tengamos esta semana, si no hace en estos días se está anunciando, que es el índice de precios al por mayor. Si vemos el del mes anterior, el del mes de mayo, fue menos 0,03. Claro, O sea que anticipaba, y si lo vas siguiendo, cada índice de precio al por mayor de un mes, de alguna forma va dando una idea, un hint, algún tip de cómo va a ser el índice de precios al por menor al mes siguiente. Entonces, había una lógica detrás. Cuando tengamos el dato, eso nos va a permitir ver para el mes que viene cómo viene Recordemos la además, inflación. José, que el índice de precios mayoristas refleja más que el minorista El tipo de cambio. el tipo de cambio porque Exactamente. está, digamos, tiene un peso mayor de los bienes transables, ¿no? Exactamente, y si lo ves históricamente, desde que salimos de la convertibilidad, subió más el índice de precios minorista que el índice de precios mayoristas. Cuando analizás la serie histórica desde el año 2002 en adelante, ¿no? Cuando son 23 años, subió más el minorista que el mayorista. O todas estas cuestiones de las que venimos hablando, sin duda también van a tener, ¿no?, una incidencia en la tasa de crecimiento este segundo semestre, que muchos analistas están anticipando que va a ser sustancialmente menor a la del primer semestre. Sí, el primer semestre, por los que hemos tenido oportunidad de ver en algunos reportes, cuando uno sigue a algunos especialistas que en ese tipo de mediciones había tenido un repunte, sobre todo a partir de abril. Da la sensación de que se ha ralentizado un poquito también, y eso lo ves también en el índice de desocupación. El índice de ocupación subió un punto, 1,5 puntos, pero es la medición del primer trimestre de este año. Habrá que ver cómo sigue evolucionando. Si uno va viendo la película rezagada, la va viendo, estamos en julio y estamos viendo variables del primer trimestre o algunos meses del segundo trimestre. Pero da la sensación de que, bueno, que toda esta situación de una precaución preelectoral eventualmente no colabora de manera positiva al incremento de la actividad económica. Pero por otro lado, sectores como la construcción, sectores como la energía, se están moviendo y el punto, lo que vos tenés es que eso tarda en trasladarse a la economía al final de la cadena, ¿no? Y de manera inversa también, cuando se paralizan los sectores allá por arriba, vos no lo sentís acá abajo. Es como cuando empieza a soplar viento en el sur, viento frío, pero vos estás acá con calor. Pero sabés que tarde o temprano, y viceversa, cuando empieza a hacer calor allá, de alguna forma sabés que acá tarde o temprano va a llegar esa oleada. O sea que esperemos que el proceso eleccionario se desarrolle de manera calma, tranquila, independientemente de las ideas de cada uno, y sobre todo que a partir de eso se pueda abrir el factor más importante que creo que yo es poder liberar el cepo completamente, sobre todo a nivel corporativo, y sobre todo poder acceder al mercado de crédito voluntario en dólares, sea local o sea internacional. Temas esenciales para el crecimiento económico en los próximos años. José, muchas gracias No, al por contrario, habernos muchas gracias por la acompañado hoy. invitación. Nos vamos entonces con este análisis pormenorizado del economista José Apena sobre la situación de la economía, los desafíos que tenemos por delante. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.